digamos, simultáneas, que son 5 elecciones simultáneas. Realmente es una cosa sumamente compleja y que ya vemos cómo se ha terminado, cómo se ha finalmente desarrollado, ¿no? John levantó la mano, a ver, por favor, John. Buenas tardes, profesora, y a los compañeros. Sí. Bueno, como usted dice, desde la convocatoria todo resulta típico. El Perú destaca siempre, pero no por cosas destacables, ya parezco Acuña. ¿Dónde se ha visto un proceso electoral donde hay 36 partidos políticos? Eso es absolutamente atípico y creo que no sé si el nuevo Congreso estará en condiciones de modificar o aterrizar esas reglas de juego electorales, ¿no? Yo creo que de ahí viene el problema y todo parece indicar que el número de votos nulos va a superar al número de votos que han obtenido los que presuntamente o probablemente pasen a la segunda vuelta. Así que lo probable, hoy leía las declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que no descarta, si esto avanza, en declarar nulas las elecciones. Entonces, estamos instalados en la incertidumbre y la inestabilidad hace 10 años. En algún momento terminará. Gracias. A ver, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre las elecciones, al igual que John ha hecho su comentario? Por favor, hay que hacer un poco de catarsis, ¿ah? O sea, porque la verdad, este, está todo muy, muy complicado, ¿no? Entonces, es importante también poder, manifestar lo que opinamos, ¿no? Acá es un espacio seguro para decir lo que, con respeto, ¿no? Decir siempre, ¿no? Pero decir lo que opinamos, en realidad, porque sí, yo estoy lejos, claro, y eso de todos modos eh, me genera más angustia, creo, ¿no? Que estoy, que estar ahí, no lo sé. Pero es una situación totalmente complicada, ¿no? No sé si alguien quiere dar su opinión de lo que está pasando, ¿no? En nuestro país, que no termina de pasar. O sea que todavía no sabemos en qué va a quedar. ¿Alguien quiere decir algo, opinar? ¿Tiene algo que decir? Es importante, me interesa mucho saber qué es lo que piensan. ¿Nadie quiere decir nada? A ver, una compañera, a ver, por favor. ¿Tiene algo que decir? De repente hay algo que quieran alguna de las chicas comentar. Bueno, vamos esperando un poquito que se terminen de sumarse sus compañeros, ¿no? Bueno, Adriana, a ver, levantó la mano. Adelante, Adriana. Sí, sí, doctora. Para opinar un poco de las elecciones, lo que se ha visto es un poco de separatismo de los votos, ¿no? La gente que estaba en oposición, todos los partidos como Fuerza Popular, Renovación, se han visto dispersados en López Chávez, Neto, Pérez Tello. Entonces, como que en la oposición a esos partidos Keiko, de Rafael ha sido muy dispersada y no ha podido tener un buen respaldo, ¿no? Para que salga como más arriba, ¿no? Y que sea la oposición a Keiko, ¿no? Para alcanzar con un gran porcentaje. Sí, muchas gracias. Bueno, perdón, no sé si alguien quiere más hacer un comentario sobre lo que opina de las elecciones. Bueno, bueno, como han dicho sus compañeros, esta ha sido una estamos viviendo un momento muy complicado en nuestro país, un momento más, porque realmente no paran de pasar cosas, pero yo coincido con lo que ha dicho John en torno a que, o sea, parte de lo que estamos viviendo, que tiene que ver con, digamos, la forma que se han dado las elecciones,
tantas elecciones a la vez, ¿no? Son cinco elecciones en una prácticamente, ¿no? El número de organizaciones de partidos políticos que se han presentado, yo creo que esto es, claro, tiene que ver mucho con cómo han sido modificadas las reglas de juego, ¿no? Y eso tienen total responsabilidad las personas que todavía están en el poder, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que todo lo demás, ¿no? Eh, bueno, yo no he escuchado ese tema de que van a declarar nulo todo, ¿va? No, no había escuchado eso. Eh, Me parece terrible, la verdad, no lo sé, pero no había escuchado todavía nada de eso. Que había escuchado que ya estaban casi por, que quedaba solamente 5% de actas por revisar, que ya, porque, y todas eran pues aquellas que habían sido impugnadas, ¿no? Impugnadas, o estaban en los jurados especiales, ¿no? Para que se resuelvan, no sé qué. Este, lo que habían pedido su nulidad, algo de eso es, ¿no? Pero lo otro no lo había escuchado. Eh, bueno, lo cierto es que efectivamente ha habido muchas irregularidades, muchas cosas sumamente este, complicadas de entender que puedan pasar, ¿no? O sea, y es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable porque para una democracia como la nuestra, que tiene tantas fallas y tantos problemas, esto no le hace nada bien, al contrario, ¿no? Suma a estos discursos de fraude que están desde antes de que hayan las elecciones, ya habían algunos que ya estaban hablando del fraude, ¿no? Y algunos que venían hablando desde la elección pasada, ¿no? El 2021 venían hablando ya de fraude. Entonces, esto que ha pasado, evidentemente alimenta esas teorías, ¿no? Entonces, eh, y es realmente terrible porque yo creo, y lo que está probado en todo caso es que hay una enorme negligencia, ¿no? De parte de las autoridades cargadas de desarrollar el procedimiento, ¿no? Una enorme negligencia que yo creo que incluso pareciera que fuera cuestiones ya actos de corrupción, ¿no? Con la empresa que ha actuado de una manera tan tremendamente mal. Bueno, y todo lo demás, la verdad que tendrán que terminar de hacer el conteo y las investigaciones que tengan que hacerse, ¿no? A estas alturas ya, la verdad es que mm, ya uno también entra como en trompo, ¿no? Pero, em, y justamente por eso digo, ¿no? Hay una enorme responsabilidad política de los que han hecho que estas elecciones sean como han sido, y por supuesto de las autoridades, del sistema electoral que no han sabido pues adecuar sus procesos o mejorarlos eh, para que esto se pueda desarrollar de una mejor forma, ¿no? Ha sido terrible. Hay personas que dicen que se han quedado los miembros de mesa hasta las 4 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Qué es eso? Nunca se había visto eso, esa situación. ¿Cómo ha sido posible, no? Y es totalmente entendible, pues porque son 5 elecciones en una. En una cédula que parece una hoja A3, con no sé cuántos candidatos encima, ¿no? Yo digo, ¿pero qué es eso, no? O sea, claro, la gente se habrá visto desbordada, ¿no? De tener que hacer ese conteo de esa forma. Y mucha gente se habrá estresado, yo qué sé, ¿no? Nadie está, digamos, preparado para eso, ¿no? José levantó la mano, adelante, José. Por lo que sé de los miembros de mesa, hasta las 12 del día ha sido, y personeros ha sido un día más encima, porque miembros de mesa han tenido que esperar muchas veces hasta que se lleve el material directamente de la OMPE, no se lo ha llevado hasta el día siguiente, y personeros han sido contabilizar cada voto. Gracias. Sí, bueno, tremendo. Peor todavía con lo que dice José, ¿no? Hasta el día siguiente, ¿cómo es eso? O sea, realmente... Ah, Gabriel, ¿quieres comentar? Que ha sido voluntario. Adelante, Gabriel. Sí, resulta que la hora máxima que tenía para poder llevar los materiales, para armar las mesas, a las 12 y luego le dieron hasta las 3 de la tarde por ahí, 2 de la tarde. Y resulta que si excedía ya no se podía hacer nada. Y lo cual sí pasó en un colegio de provincia. Y obviamente la gente estaba fastidiada.
todo eso también aprovecharon en los colegios que venía a ser de los cajas de donde venían los votos que fueron detectados previamente. Y en San Marcos, como yo fui por voluntario, eh, un caos en el sentido de que mandé puertas por ahí, votantes destinados a poblaciones vulnerables y tal. Les mandaron a caminar un montón, y creo que ni siquiera era del todo exacto. Muchas gracias por tus comentarios, Gabriel. Bueno, está claro que las elecciones han sido totalmente desastrosas, digamos, organizativamente hablando, ¿no? Pero, como digo, eh, digamos, pongámonos en contexto, ¿no? Estas son unas elecciones totalmente distintas a todas las que yo he visto, al menos de toda la vida que he estado votando. O sea, nunca he visto una elección como esta, ¿no? Sí, realmente terrible. Y sobre todo, empezando por la mecánica, ¿no? De tantos votos, con lo que decía John, ¿no? Tanta gente, tantos candidatos, 5 elecciones en una cédula que parecía una sábana, o sea, y yo creo que teniendo en cuenta eso, o sea, los miembros de mesa son personas como nosotros, ¿no? O sea, son personas como nosotros y claramente yo también he sido miembro de mesa, he sido personera también. Entonces, en una situación normal de una elección la anterior, por ejemplo, o sea, una elección normal, como me refiero a normal en el sentido de que como las que han sido en los últimos años, eh, nos hemos quedado hasta el conteo 8 o 9 de la noche, ¿no? Entonces, claro, o sea, tiene total sentido de que, porque así con las características de esta elección, hay gente que se ha quedado hasta el día siguiente, ¿no? O sea, que realmente es algo, una cosa increíble y que en ese contexto se puede entender el caos, ¿no? El caos. O sea, no digo que esté bien, digo que se puede entender el caos porque la gente ya no sabe qué hacer, ¿no? Ya no sabe qué hacer. He visto algunos videos que están circulando de gente que, o sea, que los documentos tirados, ¿no? Como abandonados. Pero yo creo que es entendible, o sea, no está bien, digo, ¿no? Sino que yo digo, la gente se habrá estresado en un punto, ¿no? Los miembros de mesa, con tanta cosa que tenían que hacer. En fin, ¿no? Y además de todos los problemas logísticos que han habido. Entonces, por eso digo, o sea, hay que ir atrás y preguntarnos quién ha hecho posible que estas cosas se den de esa forma, ¿no? O sea, quiénes son los responsables de este caos. ¿No? O sea, evidentemente hay nombres y apellidos, ¿no? Hay gente que ha hecho los cambios en las normas de forma que evidentemente no les ha importado toda la consecuencia logística que iba a tener y evidentemente también las personas que encargadas de la ejecución de eso no han tomado las previsiones del caso, ¿no? Y bueno, al final todas las personas que han sido miembros de mesa han sido prácticamente víctimas, igual los votantes, ¿no? O sea, lo que decía, el momento de las votaciones es un momento muy, muy especial y muy delicado por todo lo que significa, ¿no? Es un momento donde en un país tan desigual tremendamente como el nuestro, un voto de Lima tiene el mismo valor, ¿no? O sea, se supone que un voto, o cuenta igual que un voto de, no sé, pues de Piura, un voto de Loreto, un voto de Cusco, tienes el mismo, se contabiliza de igual manera. Entonces, ahí viene la gran importancia que tiene el derecho a voto. Entonces, esta situación, desorden y caos que ha afectado el derecho a la, voto, a la votación de las personas, no es algo menor desde mi punto de vista, ¿no? Por todo el peso que tiene. No es cualquier derecho, ¿no? O sea, ya la vulneración de cualquier derecho está mal, pero un país como el nuestro, entendiéndolo como lo entendemos, esto tiene incluso es mucho más complicado o sea, mucho más difícil, más duro de afrontar, ¿no? Entonces, eh, creo que las personas, pues evidentemente responsables, ya están siendo, felizmente, creo, está siendo todo investigado, lo cual me parece bien. Se sancionará al que tenga que sancionar, ojalá, esperemos que sea así, pero ya el daño está hecho, ¿no? Ya el daño está hecho, el daño está hecho, ya hay una narrativa de fraude, ¿no? Como digo, de que viene desde antes de las elecciones, y que con esto, con lo que ha pasado, lo único que ha hecho es
alimentar a esa narrativa, ¿no? Hay gente que, muchas personas, seguramente algunos de ustedes, ya estarán convencidos de que esto ha sido así. Eh, yo respeto esas posiciones porque realmente hay tanta cosa que circula por internet que es abrumador, ¿no? Pero de todas las cosas que yo he visto, yo creo que no, desde mi punto de vista, claro, desde mi punto de vista ha habido muchas irregularidades, ha habido muchas negligencias, yo diría que incluso hasta corrupción de esta empresa que tenía que hacerle un traslado, y al final lo hizo todo mal, no lo hizo. Pero creo que de ahí hablar de fraude hay un espacio importante, ¿no? Hay un salto grande, ¿no? Entonces, tendría que haber alguna prueba, digamos, grande, ¿no? Enorme, que pudiera, digamos, dar crédito a esa narrativa de fraude, ¿no? Entonces, pero claro, como digo, esta situación lo único que hace es generar inseguridad, miedo, desazón, nerviosismo en la gente es totalmente comprensible, ¿no? Independientemente de lo que creamos o no creamos, lo real es que todo el mundo está asustado, preocupado, molesto, totalmente entendible, de verdad. Entonces, esperemos, yo pienso que esperar que terminen de contabilizar todo. Ese tema de que han dicho que van a anular, y eso la verdad es que no lo había escuchado. Me parecería terrible, no sé cuál, bueno, habría que esperar a ver bueno, hasta hace un rato estaban todavía contabilizando, vamos a ver. Lo único que sí, para cerrar este tema, que entiendo que están saturados también, porque todos los días hablar de eso, lo único que sí quería decir y dejar ser bastante enfática en esta parte, que por, digamos, lo que estamos escuchando, lo que estamos hablando, pues es una situación complicada, pero lo que sí me parece inaceptable, ¿no? Y eso sí, ahí sí no hay tibieza, ¿no? No debe haber ningún tipo de tibieza, es que todos estos discursos de odio que se están viendo en Internet, sobre todo, ¿no? O sea, que simplemente expresiones racistas respecto a las personas que están votando por el candidato o que han votado por JP, ¿no? Que están haciendo, pero todavía ni se sabe, ¿no? Si va a pasar o no a segunda vuelta, porque están ahí peleando voto a voto, ¿no? Entonces, pero las expresiones racistas que se vienen escuchando por distinta gente que tiene cierto poder, digamos, a nivel de redes sociales y demás, es terrible, ¿no? Es terrible y yo creo que debería sancionarse duramente, muy duramente. No puedes, en un país como el nuestro, con tantas diferencias sociales que hay, con toda la historia que tenemos, admitirse ese tipo de discursos, ¿no? Este, eso no es respetar la opinión de nadie, ¿no? Eso no es libertad de expresión, eso es racismo, ¿no? Eso es racismo. Entonces, y eso debe ser sancionado totalmente. Y es muy lamentable porque esto lo venimos escuchando desde la elección pasada, del año 2021, ¿no? Cuando también igual pasó segunda vuelta a Castillo y, y muchas personas que andaban un poco de costado, como se dice, se deschavaron y se abrió una caja de Pandora, ¿no? Y empezaron los discursos que ya venían de antes, pero cuando pasó la segunda vuelta, fue terrible lo que se escuchaba. Terrible, muy terrible. Yo estaba, realmente es increíble que la gente, personas que tú pareces medianamente, ¿no? O sea, que estás más o menos en la misma línea, pero al final resultaron ser tremendos racistas, ¿no? O sea, que ante esta situación se terminaron, como se dice, quitando la careta, ¿no? Y lo mismo está pasando ahora de nuevo, ¿no? Y eso me parece terrible, ¿no? Terriblemente trágico. Y eso evidencia, ya para acabar este comentario, lo que decía un compañero de ustedes en la clase anterior, que hablaba de que el Perú está dividido, ¿no? Que una cosa es lo que se pueda pensar digamos, mayoritariamente en la capital y otra cosa es lo que se pueda pensar o digamos, en los sentimientos identitarios que se pueda tener en otras regiones, ¿no? Entonces, y es una diferencia muy marcada, ¿no? Y evidentemente que eso podríamos entenderlo desde un punto de vista histórico, sociológico, si quiere, pero el tema del racismo es totalmente inaceptable, ¿no? Podemos tener posiciones políticas diferentes,
pero ya esos discursos racistas y de odio son delitos y deben ser sancionados, ¿no? O sea, eso sin ningún, esos deben ser sancionados sin ninguna tibieza, ¿no? Y eso es lamentablemente lo que está sucediendo, ¿no? En nuestro país. Por ejemplo, he visto en Brasil, por ejemplo, a una chica, no sé si se enteraron, una chica que era abogada y se fue a una fiesta, ¿no? Y se fue a una fiesta y se peleó un restaurante, no sé, una chica argentina. Se fue al restaurante o a la fiesta, no sé, y se peleó con el que atiende, ¿no? El mozo, no sé. Y cuando se fue, gritando, ¿no? Insultando, ¿no? Porque para eso sí están bien, se fue haciendo un gesto como de gorila, ¿no? O sea, diciéndole al muchacho, ¿no? Y se enteraron, ¿no? Y eso fue grabado. Y la chica fue detenida inmediatamente, ¿no? Y estuvo un tiempo detenida, porque ese es un delito, ¿no? Y en países como Brasil eso es un perseguido duramente, ¿no? Claro que ahora la chica ya está en su país, ¿no? Después de un tiempo que estuvo ahí detenida. Y por supuesto fue recibida como un héroe nacional por el gobierno de Argentina, que es una cosa terrible que pase, pero, o sea, yo no digo o sea, yo tampoco no tengo un ánimo punitivo, ¿no? O sea, necesariamente, pero yo creo que en países con las historias que tenemos, ¿no? Ese tipo de actitudes no pueden pasar, así nada más, ¿no? Tienen que ser sancionadas nuevamente. Bueno, en fin, ya vamos a dejar esto por aquí, esperando que pronto se resuelva el tema que tengamos y que vaya la elección para saber cómo va a quedar, ¿no? Que es lo que todos queremos saber. Em, bueno, ya para acabar este comentario, sí pude votar, les conté que iba a votar acá por primera vez, voté, la verdad es que hay una gran cantidad de personas, de peruanos y peruanas acá en España, entonces, y aunque el voto no es obligatorio en el extranjero, la gente va en masa a votar, ¿ah? O sea, las peruanas y peruanas acá, que somos muchísimos, van a votar en masa, ¿no? Entonces, y eso es lo que se ha visto en el sitio donde fuimos a votar, había muchísima gente, ¿no? Y la gente estaba vendiendo sus cosas, o sea, estábamos ahí un poco todos extrañando a Perú. Y lo mismo se ha visto en Barcelona, ¿no? Que había gran cantidad de afluencia para votar. Bueno, en fin, esperemos vamos a ver cómo sigue todo, cómo se resuelve y, em, y vamos a ver qué novedades terminan de dar, terminamos de conocer de aquí a la siguiente semana que nos vemos. Bueno, chicos, cerrado esta catarsis, vamos a empezar con la clase. Ahí Pamela ha pasado el enlace de la asistencia para todos los que se apunten, hasta la 1 va a estar eso abierto. Y luego de eso lo vamos a cerrar y con los que se hayan anotado vamos a pasarlo al Zoom, ¿ya? Esto lo vamos a hacer todos los días. Eso no lo estábamos haciendo, no estábamos haciéndolo antes, la verdad, o sea, pero ya desde la administración, la parte administrativa bueno, han dado esa disposición que tenemos que cumplir. Y como no podemos hacer un llamado uno por uno de 100 personas, porque estaríamos media hora pasando lista o una hora pasando lista, que me parece sumamente, ¿no? Una pérdida de tiempo, entonces vamos a hacerlo de esta forma. Ya, ustedes se registran en ese link y luego nosotros lo vamos a pasar al Zoom. Ya, entonces, pero solo hasta la 1, no hay más. Y hasta la 1 no se registró, pues ya, no está registrado su asistencia y punto, ya, faltó. Ya, bueno, entonces ahora vamos a pasar a empezar el desarrollo de la clase. El día de hoy empezamos con la parte introductoria de Derecho Procesal de Trabajo. Vamos a hacer, para iniciar, una breve, digamos, recordar un poco, situarnos un poco en el marco del derecho del trabajo, lo que implica o lo que significa el derecho procesal laboral. Eh, a centrarnos también, nuevamente, recordar un poco el tema del conflicto de trabajo, para ver ahí en ese esquema cómo es que se encuentra o se ubica el Poder Judicial, ¿no? O sea, como el lugar
¿no? Donde se resuelven los conflictos jurídico-laborales, ¿no? Y luego de eso, creo que podemos de repente avanzar un poco, vamos a ver cómo vamos de tiempo, y por la hora también, como entiendo que no es una buena hora también, es una hora como que ya uno está con hambre. Eh, Podemos empezar y luego terminamos la siguiente semana, lo que vendría a ser ya la parte que corresponde a los criterios, parámetros para en los cuales digamos, se ha podido elaborar la ley procesal de trabajo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el proceso, la regulación del proceso laboral hasta la actualidad. Bien, entonces vamos por eso. A ver, chicos, vamos a centrarnos un poquito en recordar un poco lo que hemos estudiado previamente, ¿no? Ya sabemos que hemos estudiado en Derecho del Trabajo las dos materias que componen el derecho del trabajo, ¿no? El derecho individual de trabajo y el derecho de trabajo colectivo o colectivo de trabajo, como quieren llamarlo. Entonces, y ambas materias estudian distintos aspectos del derecho laboral, ¿no? Entonces, en ese marco, el derecho procesal del trabajo en realidad no es una submateria del derecho laboral, ¿no? Sino que por el contrario es una adecuación del derecho procesal a la resolución, ¿no? De los conflictos jurídicos laborales, ¿no? Entonces actúa de una manera, digamos, el derecho procesal del trabajo como una herramienta, ¿no? No podríamos decir que se trata de una especialidad dentro del derecho del trabajo para nada, ¿no? Más bien está dentro del marco propiamente del derecho procesal, ¿no? En este caso, una adecuación para la resolución de los conflictos jurídicos laborales, ¿no? Eso es lo que podríamos decir. Entonces, teniendo en cuenta ello, solamente para recordar un poco lo que es el derecho individual de trabajo y derecho colectivo de trabajo, y hemos dicho que ambas materias componen en realidad el derecho de trabajo propiamente y el derecho individual del trabajo. Lo que hemos estudiado, ¿no? Digamos, la vinculación individual o la vinculación individual entre el trabajador y el Estado, ¿no? A través de las normas que han sido creadas, digamos, cuya fuente, ¿no? Es principalmente estatal, ¿no? O sea, vamos a ver el Estado, quienes elaboran las leyes, ¿no? Y en realidad que se van a plasmar sobre todo, ¿no? En lo que es el contrato de trabajo, ¿no? El contrato de trabajo que básicamente es la manifestación de voluntad, ¿no? Entre el trabajador y empleador para la prestación de un determinado servicio, ¿no? A cambio de una remuneración. Entonces, sin embargo, ya sabemos que en el caso de derecho de trabajo no podríamos hablar de igualdad de partes, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos partes de una relación jurídica, pero que están en una situación de desigualdad, ¿no? Eso también lo recordamos y esto se manifiesta justamente en el caso del derecho individual de trabajo, en las normas, ¿no? Que regulan los derechos laborales, ¿no? Que se han creado para poder justamente compensar esta desigualdad que hay entre las partes, ¿no? Por eso hablamos también del carácter protector del derecho de trabajo, ¿no? El principio protector, recordemos un poco eso y de qué va el principio protector del derecho de trabajo, ¿no? O sea, justamente es igualar en cierta medida, ¿no? Esta diferencia que hay entre tanto en el empleador
como en el trabajador, ¿no? Y para ello se vale de las normas donde se establecen los derechos, ¿no? Recordemos algunos derechos individuales, ¿no? Recordemos algunos derechos, por ejemplo, todo lo que son beneficios sociales, ¿no? A ver, ¿alguien se acuerda algún beneficio social o algunos beneficios sociales? ¿Quién se acuerda? Algunos beneficios sociales, eso lo hemos estudiado. Las Asignación familiar, muy bien. gratificaciones. Diego. Uno sería la CTS, doctora. CTS. Diego, ¿levantaste la mano? Bueno, ahí sus compañeros están señalando utilidades. Vamos a leer por acá. Asignación familiar, dijo Ángel. Richard dijo CTS vacaciones. Geoffrey dijo CTS. Ángel dijo utilidades. Muy bien, exactamente. Beneficios sociales, si se acuerdan, muy bien. Entonces, y también el tema de las vicisitudes que se dan, ¿no? Dentro de la relación jurídica laboral, ¿no? Por ejemplo, cómo se regula las, digamos, por ejemplo, la suspensión del contrato de trabajo, ¿no? ¿Cómo se regula esto? ¿Qué derechos tienen los trabajadores? ¿Qué tipo de suspensión hay? ¿Se acuerdan qué tipo de suspensión hay? Suspensión perfecta de labores y suspensión imperfecta. ¿Alguien se acuerda de los tipos de suspensión de derecho al trabajo? Ahí está, muy bien. Perfecta e imperfecta. Muchas gracias, Richard. Efectivamente, ¿no? Suspensión perfecta, suspensión imperfecta. Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué más? ¿No? Tenemos la parte que es cómo se concluye la relación jurídica laboral, ¿no? Entonces, la parte de esta, digamos, la parte final, que tiene que ver con la conclusión de la relación jurídica laboral, es perfectamente válida, ¿no? O sea, las relaciones laborales no van a ser nada, es para siempre, ¿no? Entonces va a haber un momento de conclusión, por supuesto. Pero sabemos que en la relación de trabajo esta conclusión tiene que ser conforme a ley, conforme a las causales, ¿no? De conclusión del contrato de trabajo. Si no estamos en el marco digamos, si no se observan las causales de conclusión del contrato de trabajo, ¿qué estaría pasando en este caso? Acuérdense, ahora anótenme acá. ¿Qué pasa si se concluye la relación de trabajo sin observar las causales establecidas en la ley? ¿Ante qué estamos? ¿Cómo se llama eso? Despido arbitrario, muy bien, claro, sería un despido, ¿no? Un despido arbitrario, un despido irregular, ¿no es cierto? Porque no está dentro de la ley, ¿no? Entonces, ¿por qué el despido? ¿Puede haber despido legal? Pregunto. Muy bien, José Antonio, Dayana, muy bien. Así es, sí puede haber despido legal. Es el despido, André también, despido justo. Muy bien. El despido justo, el despido justificado. Entonces, y el despido, ya sabemos que es la decisión unilateral del empleador de concluir la relación de trabajo. ¿Ya? Entonces, si el empleador decide concluir la relación de trabajo de acuerdo a las causales que están señaladas en la ley, entonces está todo bien. Muy bien, Diego. Dice, las causales están en texto único ordenado, decreto legislativo 728. Entonces, si está conforme a lo que dice la ley, entonces no hay problema. Pero si no está conforme a lo que dice la ley, estaríamos hablando de un despido, como ha dicho su compañero, arbitrario, ¿no? Un despido ilegal, podríamos decir. Entonces, ¿por qué hacemos mención a esto, a esta parte del derecho de trabajo individual? Primero, para recordar, ¿no? Para recordar. Y segundo, porque en derecho procesal vamos a ver que los conflictos que se terminan yendo a resolver en un proceso laboral son justamente o principalmente aquellos que tienen que ver, por ejemplo, cuando hay una impugnación al despido, ¿no? Entonces, si el despido ha sido arbitrario, como dice su compañero, si un despido injustificado, entonces yo tengo la potestad, ¿no? Como trabajador o trabajadora, de impugnarlo, ¿no? Y esa impugnación yo lo debo hacer ante el Poder Judicial, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que este conflicto va a escalar, porque ya es un conflicto que evidentemente yo
mi empleador me despide, me manda mi carta de despido, o no me la manda directamente, me impide ingresar a trabajar, y entonces evidentemente yo me siento afectada, ¿no? Entonces, está dentro de mi decisión recurrir eso o no, ¿ya? Recordemos que el proceso laboral, ¿no?, es un proceso donde, digamos, dispositivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es en la parte la que tiene que ejercer su derecho de acción. O sea, esto no va a ser perseguida de oficio, ¿no? Esto no es derecho penal, ¿no? Esto es derecho laboral, con lo cual la parte interesada, en este caso trabajador o trabajadora que desea impugnar, tiene que ejercer su derecho de acción a través de una demanda, ¿ya? Entonces, vamos a ver que muchos de los casos que vamos a plantear en la clase, conforme vayamos avanzando en el desarrollo de la clase, van a ser muchos sobre temas de despido, impugnaciones de despido, mejor dicho. ¿Por qué? ¿Por qué, profesora? No porque no sea, porque sea la única cosa que se impugna, porque se impugna todo. O se recurre muchos de por ejemplo, cálculo de beneficios sociales, no estoy de acuerdo, el empleador no me quiere pagar lo que yo creo lo que me corresponde, entonces lo que toca es ir al Poder Judicial, ¿no? Sino porque en realidad el tema de despido es bastante frecuente que vamos a encontrar. Y aunque no lo parezca, aunque parezca que sepamos todo, ¿no? Aunque parezca que no, que está todo muy claro, en realidad hay casos que son sumamente complejos, ¿ya? Y hay posiciones jurisprudenciales que no están claras. O la típica es que van y vienen, ¿no? Un día dice una cosa, al día siguiente otra, ¿no? Entonces, con lo cual hay mucho todavía, como se dice, pan por rebanar, ¿no? Por ejemplo, en el caso el típico caso del despido de un personal de confianza, ¿no? El personal de confianza puede impugnar su despido a efectos de ser repuesto, ¿sí o no? ¿Puede pedir pago de indemnización por despido arbitrario? ¿Sí o no? Claro, la mayoría hemos escuchado o hemos visto que no se puede, pero jurisprudencialmente esto ha tenido vaivenes, ¿ya? Y tiene matices, que ya lo vamos a ver cuando analicemos, ¿ya? Entonces, cuando analicemos quiero decir casuística, ¿ya? Porque no todos los de confianza son, digamos, idénticos, ¿no? Hay casos que son diversos, ¿no? Y que hay que analizar uno por uno, ¿no? Para ver qué matices encontramos, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho con la jurisprudencia, ¿no? Entonces, claro, siempre partimos por lo que dice la ley, ¿no? Pero también es verdad que la ley no resuelve todo, o muy poco resuelve, ¿no? Entonces, con lo cual, para todo lo demás está la jurisprudencia, ¿no? Entonces, y en estos casos, pues, no hay posiciones, digamos, vinculantes, plenos, etcétera, no hay, ¿no? Lo que tenemos es pronunciamientos, ¿no? Entonces, con lo cual, es importante considerarlos todos, ¿no? Ya como, si ya me preguntan como abogada cuál es mi posición y qué es lo que yo propondría o qué yo recomendaría, eso es otra cosa, ¿ah? Claro, evidentemente si me preguntan a mí, señorita o señora abogada, ¿qué opina de esto? ¿Qué hago? ¿No? Ah, bueno, yo voy directo a lo que veo que es la tendencia jurisprudencial, pues no le voy a decir a que se lance al vacío, ¿no? Pero a efectos de clase podemos discutir todo, ¿ah? Bueno, entonces eso es lo que quería mencionar, ¿no? Entonces, en derecho individual hemos visto varios derechos que ya lo hemos estudiado, pero que a nivel procesal el manejo es, digamos, se complejiza un poco por el proceso y por los pronunciamientos judiciales propiamente, ¿no? Entonces, y también porque hay otras cosas que entran a tallar, ¿no? Por ejemplo, los plazos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más? Que los tipos de proceso, etcétera, ¿no? Entonces, son varias cosas que hay que tener en cuenta al momento de analizar un caso y sobre todo si es que uno realmente va a recurrir al Poder Judicial, ¿no? Para tener digamos, una mejor opción de hacer digamos, una asesoría correcta, ¿no? De no caer en error, ¿no? Ni inducir al error al darle falsas esperanzas a nuestro cliente, ¿no? No podemos ser tampoco tan
tenemos que ser responsables, ¿no? O lo que uno dice, como dice uno es, ¿cómo se dice? Uno es esclavo de sus palabras, ¿no? Esa es la palabra. Bueno, entonces esto es con derecho individual, ¿no? Y hay muchas cosas acá, ¿no? Ya hemos dicho el tema de los beneficios sociales, que también son casos clásicos que vamos a encontrar en el Poder Judicial, impugnación de beneficios sociales, claro, o sea, y son o sea, esos sí son más, me parecen más fáciles, ¿no? Porque es un cálculo matemático, en realidad. ¿Me pagaste todo o no me pagaste? ¿Ya? Y luego hay cositas, claro, por ejemplo, recordemos, ¿no? Por ejemplo, el tema del concepto de remuneración, ¿se acuerdan, no? Concepto de remuneración, los componentes de la remuneración, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un concepto que yo considero que no está incluido y que me pagan, pero yo considero y no veo que no se ha contabilizado para efectos del pago de mis beneficios sociales, entonces yo voy a reclamar ese concepto, ¿no? Para que sume, ¿no? Entonces pediré un reintegro de esos beneficios, ¿no es cierto? Entonces, eso normalmente, cuando uno lo plantea así, eso el empleador no te lo va a dar, pues, no te lo va a dar. Ya te dijo que no, porque no te lo ha incluido en tu liquidación, entonces lo que te queda es ir al Poder Judicial, ¿no? Y pedir ese reintegro, ¿no? Entonces, cuando uno presenta una demanda, eso se llama reintegro, ¿no? Pago de beneficios sociales, ¿no? Reintegro de beneficios sociales. Entonces, eso normalmente, si estamos claros en las características de lo que es la remuneración, ¿no? Y si podemos sustentar que este concepto cumple esas características, entonces nuestro caso está ganado, ¿no? Porque ahí no hay mucha discrepancia, ¿no? Pero claro, hay casos y casos, ¿no? Pero en general, en temas de derecho de pago de beneficios sociales, es básicamente lo que dice la ley, ¿no? Ahí sí que está un poquito más desarrollado, ¿no? Entonces, pero también son casos bastante frecuentes a nivel judicial, ¿no? El reintegro de beneficios sociales, ¿no? Ya ni qué decir, por ejemplo, la desnaturalización de los contratos temporales, que creo que en individual vimos mucho de eso, ¿no? Todos esos son judiciales. Esto se judicializa, ¿no? Entonces, para que te reconozcan, ¿no? Tu vínculo laboral indeterminado, ¿no? Porque tú estás planteando que dice que es contrato, no sé, por necesidad de mercado, pero de acuerdo a tu teoría del caso, en realidad estamos hablando de que no cumple con las características que dice la ley, entonces vas a pedir la desnaturalización, ¿no? Entonces, eso también es frecuente encontrar a nivel judicial, ¿no? Entonces, y plantearlo judicial. Allí sí, debo decir que en las últimas jurisprudencias que hemos estado siguiendo, ha habido bastante restricción, ¿no? O sea, antes se ha vuelto más restrictivo esto, porque antes se sostenía, pues, que, por ejemplo, un caso X, ¿no? Decía que era un contrato, lo que les decía, eh, por necesidad de mercado, y se sostenía que no, o sea, o mejor dicho, que era un contrato indeterminado en realidad, y la jurisprudencia ha ido digamos, ha sido bastante variable, ¿ah? Entonces, es más complicado demostrar que ha habido una desnaturalización de los contratos temporales, ¿no? Entonces, pero así es como ha ido decantándose la jurisprudencia, ¿no? Em, sobre todo con trabajadores que trabajan en el sector público, ¿no? Hay una resistencia a declarar la desnaturalización de los contratos temporales, ¿no? Claro, se justifica, ¿no? En el sentido de que se establece una argumentación, pero es, creo que mucho más, menos protector desde mi punto de vista, algunas jurisprudencias que han venido saliendo sobre esa materia, ¿no? Bueno, en fin, esto ya lo veremos, solamente quería recordarlo cuando veamos los casos, ¿no? Entonces, en cuanto a derecho individual. Luego, en derecho colectivo, ¿qué cosa vamos a encontrar? Recordemos, ¿no? ¿Qué hemos visto en derecho colectivo? Hemos visto que hemos estudiado la libertad sindical, ¿no es cierto? Hemos estudiado la libertad sindical, hemos estudiado qué es lo que la vinculación de los sindicatos con el empleador y con el Estado, ¿no? Entonces, pero en realidad para efectos
judiciales, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que, digamos, dentro de lo que es el derecho colectivo, qué conflicto finalmente va a terminar resolviéndose o derivándose al Poder Judicial, ¿no? Hemos visto en derecho colectivo, ¿no? Como cuando estudiamos la libertad sindical, estudiamos que el conflicto colectivo, ¿cómo se resolvía, ¿no? En derecho, en trabajo colectivo, ¿cómo se resolvía el conflicto colectivo? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién era el encargado de parte de los trabajadores de llevar adelante la resolución del proceso de digamos, de un conflicto colectivo? ¿Quién era el representante de los trabajadores o del trabajador en un conflicto colectivo? Muy bien, gracias Camila. El sindicato, claro, el sindicato, Maricielo, muchas gracias. Así es. Entonces, el sindicato, recordemos, era el encargado, ¿no? El representante de los trabajadores que se encargaba de llevar adelante la resolución de los conflictos laborales acá, ¿no? De los conflictos que se daban y en este caso era un procedimiento que se resolvía de manera directa con el empleador, o se intentaba resolver de manera directa. ¿A través de qué mecanismo? ¿Se acuerdan? Muy bien, negociación colectiva. Gracias, Dayana. Sí, así es, efectivamente. A través de gracias, Maricielo. A través de la negociación colectiva es que se resolvía esto de manera directa. Entonces, ¿cómo es que si hay un procedimiento digamos, de resolución directa de conflictos que se estudia, porque esto está regulado, recordemos, ¿no? Esto está regulado, hay una ley, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, del sector privado. Entonces, ¿cómo es que esto que tiene que ver entonces con el Poder Judicial o un proceso judicial? ¿Qué es lo que se va digamos, a judicializar en este caso? Acá tengan mucho cuidado, ¿ah? Porque había una época unos alumnitos pensaban que si la negociación colectiva no salía como ellos querían, ellos podían como apelar al Poder Judicial, ¿no? Como si fuera la negociación colectiva una instancia y el Poder Judicial otra, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver, ¿ah? Son formas de resolución de conflictos distintas. En el caso de los conflictos colectivos de trabajo que se resuelven a través de negociación colectiva, es una forma de resolución directa, perdón, de conflicto, que se puede resolver, ¿no? El producto, recordemos, ahí por ahí su compañero lo puso, los convenios colectivos, ¿no? O el laudo arbitral, por ejemplo, ¿no? También. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que digamos, qué es lo que, de qué manera entra a tallar acá el Poder Judicial, ¿no? Bueno, en este caso hay un proceso, ¿no? Ya hablando digamos, de procesos especiales en el Poder Judicial, que está referido específicamente a la impugnación del laudo arbitral, ¿no? Entonces, es un proceso especial, ¿no? Que está regulado en la Ley Procesal de Trabajo, relativo exclusivamente a la impugnación del laudo arbitral, ¿ya? Entonces, hay un proceso específico para ello. Entonces, recordemos que el laudo arbitral es un producto, puede ser un producto de la negociación colectiva, ¿no? Pero yo les había dicho que no es que no es una instancia, ¿no? No es que la negociación colectiva es una instancia y la segunda instancia es el Poder Judicial, eso no es así. Acá lo que se habla es de impugnación, ¿no? Pero es una impugnación que está referido al tema de la forma como se ha dado, específicamente el laudo arbitral. No es un debate sobre el tema de fondo, ¿ya? Y solamente está recogido este tipo de proceso especial para el caso del laudo arbitral que resuelve la negociación colectiva, ¿ya? Entonces, es un proceso muy específico solamente para el tema de laudo arbitral. Solamente para el laudo arbitral que resuelve negociación colectiva y solamente respecto de
el pedido de impugnación por un tema que tiene que ver con el tema más formal, ¿no? O sea, no es un debate sobre temas de fondo, ¿no? Entonces ya lo veremos cuando desarrollemos esta temática de impugnación del laudo arbitral. O sea, no es una apelación al Poder Judicial por el resultado del laudo arbitral, sino, podríamos decir, es una impugnación que puede ser por un tema de nulidad, ¿no? De nulidad del laudo, pero que tiene que ver con la parte formal. Porque no les voy a adelantar ahora porque me gustaría hacer la clase que nos corresponde luego, pero evidentemente hay, ¿no? Si recuerdan ustedes, hicimos en derecho colectivo las características que debe tener el laudo arbitral, ¿no? Dentro de un arbitraje laboral, ¿no? Entonces, cuando no se observan digamos, el procedimiento, cuando no se observa las características que señala la ley del procedimiento de arbitraje o del laudo arbitral, entonces podríamos estar frente a una situación de posible nulidad, ¿no? Pero eso es el único proceso judicial que está regulado específicamente y que de ahí tiene que ver, pues, evidentemente, el derecho colectivo, ¿no? El derecho colectivo, en este caso, concretamente, cuando en una negociación colectiva se resuelve el conflicto a través de un laudo arbitral. Entonces, y en este caso, si el laudo arbitral digamos, está o podría estar en alguna de las causales que señala la ley, esto puede ser impugnado judicialmente, ¿no? Impugnado, ya, que no es apelado, que es otra cosa diferente, ¿no? No es una instancia el Poder Judicial, no. Estamos hablando de donde se va a evaluar determinadas características formales que se han cumplido o no se han cumplido, ¿no? Entonces, eso lo veremos en su momento. Entonces, principalmente en temas de derecho colectivo, lo traigo a colación para, digamos, recordar y por qué, y situarlo dentro de lo que sería, de lo que vamos a estudiar la ley de la ley procesal del trabajo, qué es lo que tiene que ver allí, ¿no? Porque unos dirán, pero ¿qué tiene que ver el tema de negociación colectiva con el proceso judicial o qué cosa es lo que se ve involucrado ahí, ¿no? Bueno, ya les estoy adelantando nomás para contextualizar. Bien, entonces, bueno, eso es para ponerlos en contexto de qué manera se vincula o qué es las materias, en todo caso, ¿no? Para verlo como propiedad, que vamos a ver que cuyo conflicto va a ser resuelto a través de un proceso judicial o recurriendo al proceso judicial. ¿Ya? Que entonces lo que vamos a ver acá y para lo que nos sirve, en este caso, el proceso laboral es justamente eso, ¿no? Justamente ver cómo se ha adecuado el proceso, ¿no? Digamos, al conflicto laboral, porque ya lo recordábamos hace un momento, ¿no? Recordábamos hace un momento que el conflicto laboral tiene unas características muy específicas, muy particulares, ¿no? Hay una situación de asimetría, hay una situación donde el empleador pues tiene toda digamos, el acceso a la información, claro, o sea, si yo tengo un empleador, ¿no es cierto? Entonces, y el empleador, a ver, por ejemplo, yo estoy molesta porque no me están pagando mis horas extras, ¿no? Entonces, no están pagando mis horas extras, ¿no? Entonces, yo marco mi entrada y salida, porque es obligatorio, por legalmente hablando, recordemos eso, ¿no? Hay una ley, ¿no? En materia individual lo vimos que donde obliga al empleador a controlar la entrada y salida de los trabajadores y trabajadoras. Claro, pero esa es una información, el registro de asistencia es una información que yo no la tengo, ¿no? O sea, yo podré saber qué días me quedé o no me quedé, pero el backup, registro y todo eso, ¿quién lo tiene? Tiene el empleador, obviamente, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo que no están calculándome mis horas extras como yo creo que deben ser calculadas o no me están considerando la cantidad de horas extras que yo creo que deben estar consideradas, entonces yo tengo que impugnar eso, ¿no? Yo puedo impugnar eso. Y para eso te puedo recurrir, ¿no? O tendría que recurrir directamente al Poder Judicial. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esa información de registro de entradas y salidas, yo no la tengo, la tiene mi empleador. Entonces, para yo poder demandarlo a él, tengo que pedirle que me dé la información, lo cual es un poco interesante, ¿no? O sea, pero a eso me refiero, es el poder del empleador con respecto al acceso a la información es total, ¿no? En cuanto a la relación jurídica laboral, quiero decir, ¿no? Y todo lo que se desarrolla dentro de la actividad laboral.
Entonces, esto que sucede a nivel procesal, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué impacto creen que tiene esto a nivel procesal? A ver, alguien que me diga acá, o que lo escriba. ¿Qué impacto puede tener esto a nivel procesal? Manipulación de información, bueno, ya. Y estamos todos un poco, ¿no? Con el tema de la, de la OMPE, pero claro, o sea, digamos siendo así, claro, podemos pensar que puede haber una manipulación. Claro, muy bien, claro. Gracias, Aitana. Y gracias, Eduardo. Sí, el aspecto probatorio, ¿no? Claro, tiene que ver con lo que ha dicho Eduardo, ¿no? O sea, que la información la tiene el empleador por completo, ¿no? Entonces, si es un mal empleador, que no digo que vayan a ser todos así, pero puede haber una manipulación, podría haberlo. Claro, que puede hacer, o sea, puede, ¿no? Pero, digamos que no tendría que hacerlo. Pero más allá de eso, está el tema probatorio, ¿no? O sea, el acceso a la información o la presentación de las pruebas, ¿no? El acceso a la prueba, en el caso de los trabajadores que son y trabajadoras que son la parte interesada, que normalmente son los demandantes en el proceso laboral, es el problema, ¿no? La dificultad en el acceso de la prueba. Y el tema de horas extras es interesante porque hay varios pronunciamientos judiciales en torno a la eficacia probatoria de ciertos documentos, ¿no? Entonces, el tema aquí es que esa información la tiene el empleador, ¿no? No el trabajador o trabajadora. Entonces, si no la tengo yo y mi empleador no me la quiere dar, ¿cómo pruebo esta situación, ¿no? Entonces, claro, ya eso lo veremos luego, ¿no? Pero de eso va lo que les decía, la adecuación del proceso a las características del conflicto jurídico laboral, ¿no? Tiene que haber un reconocimiento de estas falencias o estas, digamos, esta situación que tiene el trabajador o trabajadora para que se pueda adecuar el proceso, ¿no? Y sobre todo el tema probatorio, ¿ya? Entonces vamos a ver cuando hagamos medios de prueba toda la regulación adicional que se ha incorporado a efectos de que haya mayor flexibilidad probatoria, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, la falta de acceso a la información que normalmente tienen trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Entonces, de eso va principalmente esto, ¿no? Entonces, bueno, principalmente eso, ¿no? Que me parece que es lo central, es la adecuación de las pruebas, ¿no? Del acceso a la prueba, la consideración de ello a efectos de establecer, pues, algunas, digamos, cuestiones que vienen de gran ayuda, ¿no? Por ejemplo, las presunciones, ¿no? Las presunciones, los indicios, ¿no? Que estos han incorporado y están en la ley, ¿no? Y son muy importantes, y se mencionan, y ya lo iremos viendo, ¿no? En fin. Estos, digamos, es un aporte del derecho procesal del trabajo de acuerdo a la ley. Ahora, la ley procesal de trabajo, si ustedes han escuchado varias cuestionamientos en distintos aspectos de la ley, que se solicita que se actualicen, que se modifiquen. En fin, entonces, eso es válido. Ha habido varias modificaciones, de hecho, en la ley. También lo vamos a ver. Hay propuestas globales de un cambio de ley, pero lo real es que esta ley ha tenido, pues, en comparación, no digo que sea digamos, la maravilla, pero en comparación a la ley anterior, pues ha habido varias cosas que se mejoraron, ¿no? La ley anterior era del año 96 y estuvo vigente hasta el 2010, ¿no? Hasta que entró en vigencia esta ley, la actual, y se fue implementando de manera progresiva, ¿no? Porque incorporó una serie de mecanismos que ya veremos, ¿ya? Sobre todo de medios de tecnologías, etcétera, a efecto de facilitar el proceso, ¿no? El desarrollo del proceso. Bueno, entonces eso con respecto al tema, este tema introductorio, ¿no?
Bueno, solamente comentar en cuanto de los conflictos, el tema de los conflictos laborales, esto creo que lo hemos visto en alguna clase anterior de otra materia. Entonces, hay diferentes tipos de conflictos. En el caso de los conflictos que se van a judicializar, estamos hablando efectivamente de conflictos jurídicos, ¿no? Lo que estamos hablando de un conflicto que tiene que ver con la observancia o inobservancia de alguna norma, ¿no? De alguna norma, una ley. Y también, y ojo con esto, de, por ejemplo, algún convenio colectivo, ¿no? Habíamos dicho, sobre todo en la materia de derecho colectivo, que a través de los convenios colectivos se pueden establecer nuevos derechos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando estos nuevos derechos que uno adquiere a través de un convenio colectivo que se da en el marco de una negociación colectiva no se cumplen? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué creen que se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? Si hay un incumplimiento de un derecho establecido en un convenio colectivo. A ver, pues alguien que escriba algo ahí en el chat, a ver, para leerlo. ¿Qué se debe hacer? Pedir su ejecución en el Poder Judicial, dice Dayana. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Y qué pasa no podríamos pedir que vaya a una inspección de trabajo? Claro, podemos pedir a Sunafil también que vaya, ¿no? El problema de Sunafil, o sea, Sunafil en realidad es importante porque ellos van a ir a verificar que el cumplimiento de los derechos laborales, ¿no? De las leyes laborales. Y en este caso, al que se inspecciona es al empleador. Con lo cual, si el Sunafil observa que hay una inobservancia, ¿no? O un cumplimiento de la norma, cualquiera que sea, de la norma laboral, pues lo que va a hacer es proponer una multa, ¿no? O sea, los inspectores de trabajo es lo que van a hacer, proponer una multa. Con lo cual estamos hablando, luego de esa propuesta de multa que se recoge en un acta, estamos hablando de qué. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Qué se iniciaría ahí? ¿Alguien sabe? Si Sunafil, yo soy empleadora, y Sunafil me pone un acta, ¿no? Hace una inspección y encuentra que yo he incumplido la ley respecto de mis trabajadores. Me pone un acta de infracción con una propuesta de multa. Bueno, y me notifican, bueno, ¿qué hace luego el Sunafil de eso? Saca el acta, ¿no? Dicen que yo incumplió la ley, y el inspector dice que me tienen que multar. ¿Qué pasa luego de eso? ¿Saben eso? Eso, Sunafil, para ver si está correctamente dado y poner la multa directamente. José Antonio, ¿estás con ¿Está prendido tu audio? No se escucha. ¿Estás hablando? Bueno, en este caso, lo que inicia ahí Sunafil es un procedimiento sancionador, que es un procedimiento administrativo contra el empleador, ¿ya? Entonces esto va a seguir, no voy a hablar de eso porque eso es otro tema, pero allí lo que se va a hacer es el procedimiento para sancionar al empleador por incumplir una norma laboral de acuerdo a la investigación que ha hecho el inspector de trabajo, ¿ya? Esto va a concluir en el Tribunal de Fiscalización Laboral. Bueno, el punto acá es que a efectos de, digamos, de que se cumpla el derecho, o sea, que realmente le cumplan el derecho o lo que tiene que cumplirle al trabajador, ahí un poco que se va a diluir el tema, ¿no? O sea, efectivamente, si está el acta de infracción, esto le sirve mucho al trabajador
como material probatorio, en realidad, de que había una verificación, ¿no? Porque es un acta que lo ha hecho, una inspección que lo ha hecho un funcionario público. Entonces, ¿no? Tiene un valor probatorio importante. Entonces, pero para efectos de que se cumpla con que se le pague, en este caso, por ejemplo, un beneficio establecido en un convenio colectivo, ahí viene el tema, porque en realidad lo que correspondería, ¿no? Es presentar un proceso judicial, ¿no? Entonces, allí en realidad lo que uno recomienda es, no está mal ir a SUNAFIL, yo creo que está muy bien porque de esta manera se evidencia una infracción y cuando es una cosa que está, digamos que, un tema complejo, ¿no? Y que necesita del cual, por ejemplo, les decía, ¿no? No tenemos cómo acceder a esta información, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, pero el que puede acceder es el inspector de trabajo, si lo puede hacer. Puede obtener esa información y esto lo plasma en su investigación. Entonces, eso a nosotros, como interesados, como trabajadores afectados, nos sirve, porque judicialmente eso como material probatorio es muy importante y tiene mucho peso. ¿Ya? Entonces, pero en realidad lo que digamos, va a poder, digamos, obligarle al empleador que cumpla de tal o cual forma es el Poder Judicial, ¿no? Entonces, para lo cual va a ser, de todos modos, indispensable recurrir al Poder Judicial, ¿ya? Entonces, en este caso, si bien hemos dicho que los conflictos derivados de la negociación colectiva, ¿no? O que corresponden o que se quieren resolver con negociación colectiva, digamos, es una forma de resolución directa de los conflictos, ¿no? Hemos dicho que es una cosa que no tiene que ver con el conflicto que se resuelve en el Poder Judicial. El problema es que, digamos, si tú te pones de acuerdo a nivel de negociación colectiva en un convenio colectivo y lo firmas, y dices, ya, a partir de ahora te voy a pagar una bonificación extra por, no sé, por tu cumpleaños, ¿no? Por poner un ejemplo así, o por escolaridad o lo que sea, y entonces si lo estás firmando se supone que tú lo tienes que cumplir, ¿no? El problema es cuando no lo cumples, así lo hayas firmado. Entonces allí sí, por ejemplo, así haya sido un producto negocial, ¿no? Que ha sido un producto de una negociación colectiva, si no lo cumples, ¿no? No es que te vas a quedar ahí, como dicen acá, tan pancho y no vas a hacer nada, ¿no? Tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, evidentemente, son tus derechos. Y recordemos, ¿cuál es la naturaleza que tiene el convenio colectivo? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Alguien se acuerda? ¿O qué sucede con... A ver, José Antonio. Hijo, no, tu audio está que no... ¿Puedes escribirlo? Porque tu audio no... Veo que como que hablas en varias ocasiones, pero no se escucha. Muy bien, tiene naturaleza vinculante, ¿no es cierto? Se establece allí los acuerdos y estos acuerdos son fuente de derecho, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya estamos hablando de fuentes de derecho, puede ser que no te reconozcan, ¿no? Estamos hablando de tal cual no te reconocieran el pago, por ejemplo, de tu asignación familiar, como que no te reconocen este pago que ha nacido a través de un convenio colectivo. O sea, es lo mismo. Con lo cual, ¿no? Así provengan de fuentes de derecho distintas, si hay un incumplimiento, nos queda el Poder Judicial para poder hacerlo cumplir, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si un convenio colectivo me decía o dice que me tienen que pagar mi beneficio de bono por cumpleaños y el empleador cumplió 2 años y luego decidió que ya no tiene, que según él ya no tiene y no me va a dar o no me va a pagar, pues yo lo que puedo hacer es ir al Poder Judicial y pedir judicialmente que me pague ese beneficio, ¿no? Entonces, allí esto ya se constituye también en un conflicto jurídico, ¿ya? Bien, entonces, esto un poco para recordar el tema de los conflictos laborales.
Eso tiene que ver más con temas sindicales, así que ya no lo voy a mencionar. Y bueno, acá un poco viendo ya el tema de la solución heterónoma de los conflictos laborales, vemos pues que estamos ante una posible solución administrativa donde se recurre, ¿no? Un arbitraje o en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, a nivel administrativo, podríamos, más que pensar en una resolución de conflicto, bueno, es que a nivel administrativo, la autoridad encargada, la autoridad administrativa de trabajo es el Poder Judicial, perdón, es el Ministerio de Trabajo, perdón. Entonces, administrativamente, el Ministerio de Trabajo cumple varias funciones, ¿no? Cumple la función inspectiva, ¿no? La función conciliadora y también la función asesora, ¿no? Entonces, la función inspectiva ya la conocemos, le hemos hablado siempre y vamos a seguir hablando de la función que tiene SUNAFIL, ¿no? Como, digamos, órgano rector del tema inspectivo. Y el tema también de la conciliación, ¿no? Que es un promotor de soluciones. Entonces, recordemos que administrativamente la autoridad de trabajo tiene digamos, puede resolver, digamos, tiene una función conciliadora, ¿no? Entonces, con lo cual tiene a distintos profesionales encargados o especializados, o conciliadores, ¿no? Especializados en la materia, donde recurren voluntariamente trabajadores y empleadores cuando quieren resolver su conflicto de manera directa, ¿no? O a través en este caso no directa, sino a través de el apoyo, la asistencia del servicio de conciliación, ¿no? Entonces, esto es importante porque si se llega a un acuerdo a nivel de conciliación, hay un acta, ¿no? Se suscribe un acta, ¿no? Un acta de conciliación. Entonces, ¿en cuándo vamos a estar más que todo en este punto, ¿no? Vamos a estar, por ejemplo, volviendo al ejemplo que les puse, si yo tengo, por ejemplo, no me han pagado mis horas extras y yo no quiero ir al Poder Judicial, ¿no? Porque pienso que me voy a demorar mucho, etcétera. Entonces, la ley me asiste y yo puedo pedir al empleador conciliar, ¿no? Entonces voy al Ministerio de Trabajo, me asesoran, me dice, bueno, entonces vamos a citar a tu empleador tal fecha, tal día, para hablar del pago de horas extras que te debe, ¿no? O que tú dices que te debe para que se pongan de acuerdo. Entonces, este es un servicio gratuito que uno puede acceder a él. Entonces, si uno accede a él, hay la posibilidad, ¿no? De que se pueda resolver esto directamente, ¿no? Y se firme, bueno, directamente no digo, o sea, me refiero sin recurrir al Poder Judicial, ¿no? Se pueda solucionar con la asistencia del conciliador o conciliadora y se suscriba un acta de conciliación, ¿no? Y ahí se establece cuál es el acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces, teóricamente es importante porque así, si tú acudes a o solucionas tu conflicto de esta manera, pues te evitas ir al Poder Judicial con todo lo que ello significa, ¿no? Pero lamentablemente, pues, al igual que les hablaba hace un rato de qué pasa cuando hay un acuerdo en negociación colectiva, se suscribe y todo bien, y luego no se cumple, ¿no? Estamos en lo mismo, en el mismo punto, ¿no? O sea, suscribes el acta de conciliación, todos supuestamente han llegado a un acuerdo, ¿no? Se va a hacer de tal forma, firman todos por todos lados, muy bien, pero luego pasa que el empleador no cumple, de igual manera no cumple. ¿Qué te queda ahí? No, igual, ¿qué te queda? Pues, ¿qué te queda ahí? La vía judicial. Estamos en lo mismo, ¿no? ¿Qué te queda ahí? Si no cumple con tu acta de conciliación bien bonita que han firmado por todos lados con miles de sellos. ¿Qué pasa? ¿Qué te queda a ti? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos ante la situación? Claro, gracias José Antonio, muy bien. Así es, nos queda ir a juicio, ir al Poder Judicial. Así. Entonces, también ahí estamos en esa situación, ¿no? Bien, entonces, luego, el tema de arbitraje, ¿no? Acá el arbitraje a que yo me refiero aquí es un arbitraje, a ver,
hace un rato hemos hablado de que en la negociación colectiva, en el procedimiento de negociación colectiva, la norma ha incluido, ¿no? Los medios alternativos de solución de conflicto, ¿no? Lo ha incorporado, ¿no? Entonces, recordemos que constitucionalmente, ¿no? Se incorpora en el artículo 28 el tema de la promoción de la resolución pacífica de los conflictos laborales, ¿no? Recordemos eso, ¿no? Entonces, una forma de solución pacífica de los conflictos laborales es, ya sabemos, la conciliación, la mediación y también el arbitraje. Entonces, en la negociación colectiva, que es un mecanismo por sí mismo de solución de conflictos laborales, digamos, colectivos, ¿no? En realidad, no debiera haberse, desde mi punto de vista, haberse planteado incorporar esta figura del arbitraje, ¿no? Porque reviste de muchos problemas, ¿ya? Pero bueno, eso tiene otra, perdón, voy a meterme, como se dice acá, a abrir un melón y luego no poder salir, cómo salir de él rápidamente, porque es un tema para discutirlo con más tiempo, ¿no? Ya lo veremos en su momento. Pero, en todo caso, la ley de negociación colectiva, ¿no? Incorpora ¿no? Incorpora el arbitraje como mecanismo de solución de conflicto, ¿ya? Y esto lo incorpora dentro de su esquema cuando ya no se ha podido resolver el conflicto, recordemos, porque esto lo hemos estudiado, en el trato directo ni la conciliación, entonces queda el arbitraje, ¿no? Entonces, y por eso es que hablamos de el laudo arbitral, la impugnación del laudo arbitral. Bueno, entonces, pero esto es otra cosa, ¿no? Ahora, eso es un tema, un mecanismo, digamos, de resolución de negociación colectiva a través de un arbitraje. Es un conflicto colectivo que se resuelve de manera arbitral. Ahora, a nivel individual, o sea, me refiero al trabajador individual, yo estoy hablando de sindicato, no estoy hablando de negociación colectiva, no estoy hablando de nada. A nivel individual, también existe la posibilidad de resolver un conflicto a través de un arbitraje. Pero esto es algo muy, muy controvertido, ¿no? Porque en realidad los arbitrajes son privados, ¿no? Y son onerosos. Entonces, la vía arbitral para resolver conflictos individuales es una vía que está bastante restringida, ¿no? ¿Por qué? Pues justamente por eso, ¿no? Porque es una vía que es totalmente facultativa, ¿no? No puede ser, digamos, de manera obligatoria, ¿no? Se resuelve, digamos, por un tribunal privado, ¿no? Es una vía que es costoso, es oneroso, hay que pagar, ¿no? Entonces, espero que se plantea como, digamos, elegible por la celeridad, ¿no? Porque es rápido. Pero por eso les digo, ¿no? Entonces, esto se aplica a nivel individual, o sea, de resolución de conflicto individual de manera excepcional, ¿ya? O sea, hay ventajas, principalmente el tema de la rapidez, ¿no? Entonces, pero no nos preocupemos porque esto está reservado para circunstancias o situaciones o casos muy específicos, ¿ya? Entonces, y por eso que he puesto un poco para contextualizar mejor y entender y no pensar, o sea que se puede resolver por arbitraje todo. No, porque por las características que tenemos de los conflictos jurídicos laborales, como son, o sea, evidentemente, ¿qué trabajador va a poder pagar individualmente unos honorarios arbitrales? ¿No? Eso es una locura, ¿no? Entonces, el artículo 104 de la Ley Procesal de Trabajo dice, las controversias jurídicas laborales pueden ser sometidas a arbitraje. Pueden, ¿no? Pueden. Entonces, ¿cuál es la que dice y complementa acá la sexta disposición complementaria? Sexta disposición complementaria de la ley. Las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas a arbitraje siempre y cuando el convenio arbitral se inserte a la conclusión de la relación laboral y, adicionalmente, la remuneración mensual recibida sea o haya sido superior a las 70 unidades de referencia procesal. O sea, estamos hablando de una remuneración pues importante, ¿no? O sea, una remuneración muy elevada que ordinariamente una persona como ustedes y como yo no vamos a recibir en la vida. Mentira. Ojalá se recibiera, ¿no? Pero no. Entonces, bueno, ojalá sí, ¿no? Alguna vez, sí, perdón por decir.
lo que he dicho. Bueno, entonces, pero bueno, a lo que voy es que es una situación sumamente excepcional, ¿no? Sumamente excepcional. Entonces, solo así se admite que se pacte, ¿no? Este convenio arbitral, que es básicamente un acuerdo para resolver el conflicto a nivel arbitral. eh, Solamente en esas circunstancias se plantea, no se permite, porque luego no. Porque claro, como digo, las características que tiene la relación laboral y entonces una persona como un Silvestre, pues no se plantearía realmente resolver un conflicto laboral a través de un arbitraje, ¿no? Sobre todo porque hay que pagar, ¿no? Hay que pagar a los árbitros y ese dinero de dónde va a salir, ese dinero lo pagan las partes, ¿no? Entonces, y es así como funciona y es un conflicto, digamos, es un tribunal privado que lo eligen las partes, ¿no? Entonces, bueno, es una vía excepcional digamos, contempla muy particularmente la ley procesal de trabajo, ¿no? Bueno, en realidad no debiera estar contemplado, ¿no? Porque desde mi punto de vista los derechos laborales debieran ser únicamente, digamos, los conflictos laborales deberían ser únicamente conocidos por tribunales públicos, ¿no? Como es el Poder Judicial, con todas las garantías correspondientes, ¿no? Entonces, por la naturaleza de los derechos laborales, ¿no? Pero bueno, acá se ha hecho la salvedad por considerando que hay trabajadores pues que están en una situación no excepcional. Bueno. Entonces, luego, y a lo que nos vamos a centrar luego, ¿no? A lo largo de este curso, es la vía judicial, ¿no? Evidentemente, es una vía sumamente menos onerosa, ¿no? Vamos a ver que hay un principio de gratuidad que intenta observar, pero que pues hay excepciones, ¿no? Hay rebajas digamos, de pagos de tasas y todo. Se intenta observar un poco el principio de gratuidad. Hay una garantía, ¿no? En el tema de la jurisdicción de los jueces importante porque es una potestad que viene desde la Constitución, ¿no es cierto? A los jueces que se encargan de administrar justicia, ¿no? Entonces, por lo tanto, son jueces que son designados o que, digamos, existen más que designados, es una carrera judicial donde hay digamos, más o menos las reglas del juego están señaladas allí y donde digamos, el conflicto jurídico que tú tengas lo va a resolver de manera, digamos, azarosa, te va a corresponder el juez que te corresponda, ¿no? Entonces, y tú no te encargas de sus honorarios, por supuesto, ¿no? Estos son de cargo del Estado, ¿no? Entonces, eh, eh, lamentablemente, por estas características, es una vía que está absolutamente congestionada y lento, ¿no? Los procesos judiciales laborales demoran muchísimo, ¿no? Demoran años, ¿no? Años de años en concluir. Y ese es es un tremendo problema, ¿no? Es un tremendo problema que no tiene cuándo resolverse. En realidad, la ley procesal de trabajo que está vigente tenía como uno de sus pilares acortar los tiempos y los plazos, ¿no? Pero claramente esto no se ha cumplido en absoluto. Estamos prácticamente con el mismo tiempo de duración del anterior proceso, la anterior ley procesal, a pesar de la inclusión de distintos, digamos, o de los cambios normativos que se han hecho a nivel procesal, igual estamos con los tiempos, pues, largos de espera, ¿no? Entonces, pero ese proceso que tenemos ahora, eh, mm, esto definitivamente podría ser distinto, claro, si hubiera una inversión adecuada en formar nuevos jueces, ¿no? O en formar más jueces, en formar más, abrir nuevos juzgados, en contratar más personal, ¿no? Yo creo que esto se aliviaría bastante, pero también en que haya mayor, digamos, control y de cumplimiento de las normas laborales, ¿no? Porque las normas laborales tienen una altísima litigiosidad. O sea, ¿qué quiero decir? Que los empleadores las incumplen como que como que se toman una Coca-Cola, ¿no? O sea,
hay mucho, digamos, una cultura de incumplimiento de las normas laborales tremenda en nuestro país, ¿no? Ya ni que hablar de la informalidad, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Mucho peor de repente, pero a lo que voy es que hay ese afán, ¿no? Lamentablemente, de esa cultura de incumplimiento, ¿no? De las normas laborales, con lo cual, obviamente, al trabajador no le queda otra, ¿no? Trabajador no le queda otra, pues, ¿no? Que irse al Poder Judicial, ¿no? Que para eso está. Entonces, claro, lo que tenemos es, pues, miles y miles de juicios, de procesos judiciales abiertos, y que los jueces, pues, y juezas ya no se dan abasto. Y por eso tenemos las esperas que tenemos, ¿no? Entonces, es un problema enorme, es un problema serio que no se aborda, lamentablemente, de la manera que debiera, ¿no? Y los últimos 10 años nos hemos pasado de gobierno en gobierno tremendamente, esto tremendamente ha perjudicado todo, ¿no? Todo, todo. A veces uno podría pensar que eso no afecta, ¿no? Al trabajo, pero sí afecta muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque entra un gobierno, luego entra otro y hay cambios de cambia este, cambia el otro, y no al final no se hace nada, ¿no? Todo está como en automático y mejora de nada, ¿no? Mejora nada. Entonces, eso realmente, toda esta situación afecta muchísimo a entidades como el Poder Judicial, que es donde nosotros, como futuros abogados y abogadas, vamos a terminar cayendo, ¿no? O sea, muchos de ustedes dirán, no, yo no me voy a dedicar nunca al Poder Judicial, a los procesos judiciales. Vamos a ver. Como dice el que no cae resbala. Entonces, a mí personalmente me encanta el Poder Judicial, o sea, me encantan los procesos judiciales, pero sí es verdad que últimamente se ha vuelto pues todo muy cuesta arriba, ¿no? Entonces, ojalá que haya un cambio en algún momento de mejora, sobre todo para la parte trabajadora, ¿no? O sea, yo creo que si se hubieran más jueces y juezas, más personal, una inversión en eso, yo creo que esto podría cambiar, ¿no? A la par de mejorar, ¿no? La parte de inspectiva, ¿no? Inspectiva, ¿no? De fiscalización del cumplimiento de las normas laborales. Yo creo que eso también es básico. O sea, es una mano y la otra, ¿no? La mano derecha y la mano izquierda, ambos brazos, ¿no? Pero mientras no se interesen ni uno ni el otro, pues ¿qué cambio va a haber? Nada. Bueno, entonces esto es, básicamente el día de hoy vamos a hacer un recordatorio de las cosas que hemos visto a lo largo del curso, bueno, de los cursos anteriores y lo que vamos de cara a lo que vamos a estudiar en esta materia, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Nada, bueno, entonces les dejo que se vayan a comer. Yo creo que la siguiente semana ya podemos estar hablando nuevamente, hacer una catarsis de los resultados de las elecciones, como para despertarnos, ¿no? Y ojalá que todo salga bien. La verdad, yo no sé, de acá de tan lejos me desespero, pero bueno, pues ya qué vamos a hacer. Y nada, les agradezco a todos los que se han quedado hasta el final de la clase. Bueno, yo creo que son la mayoría. Y nada, bueno, nos vemos la siguiente semana y que tengan un bonito fin de semana, pues, ¿ya? Cuídense mucho. Cuídese, doctora. Hola, doctora, muchas gracias. Tenga buen día. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Solo, profesora.